bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar la trilogía de Jurassic Park. Jurassic Park es una trilogía de Universal Pictures estrenada respectivamente en 1993, 1997 y 2001 y dirigidas por Steven Spielberg. Por lo menos la primera de las películas está basada en su novela homónima de Michael Crichton de 1990, que gira en torno a la ingeniería genética tanto en el mercado como en el trato animal. Jurassic Park es uno de los hitos de la cultura pop de los años 90 y fue la película más taquillera de la historia hasta que fue desbancada en 1997 por Titanic. No podemos olvidar que en su momento supuso un gran avance para la animatrónica y los efectos visuales en el cine. Y por supuesto no podemos dejar de recordar que la banda sonora es un trabajo de John Williams, que como ya dijimos en Star Wars, es un experto en mezclar la música con la historia de tal forma que acaba formando parte de la narrativa. En este caso, el tema principal ha quedado en el imaginario colectivo como sinónimo del descubrimiento de algo nuevo e increíble. Pero el descubrimiento exactamente ¿de qué? Todavía no hemos pronunciado la palabra clave. Dinosaurios. ¿Cuántos niños de los 90 estuvieron obsesionados con estos seres? Repasemos muy brevemente las tres historias autoconclusivas que forman esta trilogía para poder identificar el mensaje que se esconde detrás de tantos colmillos y tantas garras. Todo comienza cuando John Hammond, un millonario filántropo, decide abrir Jurassic Park, un parque temático en la Isla Nublar en el que va a mostrar dinosaurios reales creados con ingeniería genética gracias al ADN que se ha conseguido extraer de la sangre de mosquitos atrapados en ámbar que picaron a estos seres ya entonces. Hablaremos de este punto un poco más adelante. Como claramente hay fallas en la seguridad del parque, deciden llamar a unos expertos para hacer una evaluación. Estos serían Ian Malcolm, matemático y teórico del caos, nuestro protagonista Alan Grant, un prestigiado paleontólogo, y su compañera Ellie Sattler, paleobotánica. Durante la visita al parque, a la que les acompaña Lex y Timmy, que son los nietos de Hammond, pierden el control de las instalaciones porque uno de los trabajadores conspira con una empresa rival para robar los embriones de dinosaurios y llevárselos a ellos. Entonces comienza el juego de la supervivencia. La película pretendía ser género de terror, cosa que en su época conseguía, pero que ahora se queda un poco light. Presenciamos varias muertes, mucha angustia y el lado más paternal de Alan con Lex y Timmy, a pesar de haber dejado claro que no le gustan los niños. Al final, todos los protagonistas consiguen sobrevivir y el parque queda abandonado. En la segunda película, el protagonista es Ian Malcolm. Varios años después de los eventos de la primera película, John Hammond le cuenta que en realidad existe una zona B en la isla de Sorna, donde realmente criaban a los dinosaurios para llevarlos al parque, y que todavía allí siguen libres. El sobrino de Hammond quiere cazar a varios de estos animales para hacer una suerte de zoo en San Diego, y Hammond manda, totalmente obligado, a Ian Malcolm a la isla de Sorna para investigar. Realmente su objetivo es que pare esa caza. La película gira en torno a dos cosas. Por un lado, los derechos de los dinosaurios y cómo la naturaleza muchas veces lo que necesita es de nuestra ausencia. Y por otro lado, la paternidad. No solo de Ian con su hija Katy, que se cuela en el avión para ir con él a la isla, sino del T-Rex con sus crías. Y es que una de las bases de la película es la teoría sobre el instinto paternal del T-Rex que tiene Sarah, la novia de Ian. Como podéis imaginar, al final el zoo no se abre, principalmente porque el T-Rex se escapa en mitad de San Diego, y la isla de Sorna queda como un santuario virgen el que está prohibido para los humanos. En la tercera película vuelve a salir nuestro querido Alan Grant, que está metido en una investigación sobre el posible lenguaje de los velociraptores con su ayudante Billy. Ya no trabaja con Ellie, que se ha casado con otro hombre y tiene los hijos que Alan no quería tener. En su excavación aparecen unos millonarios dispuestos a financiar su investigación si les acompaña en un tour aéreo por la isla de Sorna. En realidad esta pareja son unos padres divorciados de clase media cuyo hijo tuvo un accidente en parapente y cayó en la isla de Sorna 2 meses atrás. Al final lo importante es que todos los protagonistas consiguen salvarse, hijo incluido, con una llamada in extremis a Ellie, por cierto, y la isla vuelve a quedar abandonada. ¿Qué podemos concluir de estas historias? ¿Qué dos temas son clave en estas películas? La ingeniería genética y la ética de usarla, y la paternidad. Lo sé, me encanta pensar que Jurassic Park va sobre la paternidad. El instinto de proteger a nuestras crías es solo una de las cuestiones que nos acercan a los animales.
No olvidemos que en el fondo nosotros también somos animales. Pero probablemente sea una de las que nos despierta más empatía hacia ellos. ¿Qué puede hacer que nos identifiquemos con un lagarto gigante sediento de sangre que nos tiene en el punto de mira? Pues que sea una mamá o un papá desesperado por encontrar a su cría, como en la segunda película. De alguna forma, todos sentimos que hay que proteger a los pequeños, nos gusten o no los niños. Es normal y entendemos esa ansia de protección de Ian y de Sarah por la hija de Ian en la segunda película. Y nos toca el corazón lo que son capaces de hacer esa pareja de divorciados, superando sus diferencias para encontrar a su hijo, que podría darles más de una y más de dos lecciones sobre supervivencia. Pero lo que nos llama más la atención es la actitud de Alan Grant. Alan no soporta a los niños, lo deja claro desde el primer momento. Y Lex y Timmy no son una excepción, tampoco sabe, por ejemplo, comunicarse con el bebé de Ellie. Pero a la hora de la verdad, cuando corre en peligro, no tiene ninguna duda en arriesgar su vida por salvarla de ellos. Reacciona a la necesidad de los niños, y no solo a la inminente, también les consuela cuando estos tienen miedo. Jurassic Park nos recuerda que el instinto de protección, en mayor o menor medida, está en todos nosotros. También nos recuerda que deberíamos proteger a los nuestros y que los jóvenes tienen una parte en la historia que a veces obviamos. Por otro lado, hemos hablado de ingeniería genética. ¿Pero qué es eso exactamente? Es un conjunto de técnicas que nos permite controlar la transformación del código genético entre unos organismos y otros. Tiene múltiples aplicaciones, desde el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades hasta la identificación, por ejemplo la identificación forense o las pruebas de paternidad, pasando por la clonación y la creación de transgénicos, que consiste en alterar los genes de plantas y animales para dotarlos de algunas características que antes no tenían. Por supuesto, la clonación es lo que más nos interesa ahora mismo en este vídeo. Este campo de la ciencia nos pone claramente en los límites de la ética, y muchos creen que jugar a ser Dios es altamente peligroso, y para eso tenemos la bioética. La bioética es una rama de la ética que se dedica a promover buenas conductas del ser humano con respecto a la vida, no solo de otros seres humanos, sino también de todos los seres vivos y del ambiente en el que son adecuadas las condiciones para la vida. Así que la bioética realmente afecta a muchísimas de las actividades humanas, no solo a la ingeniería genética, también a la medicina, a la ganadería o a la ecología, por ejemplo. Los principios fundamentales de la bioética fueron propuestos por Tom Busham y James Franklin Childress y son 4. El principio de autonomía. Dice que el individuo es propietario de su vida y tiene la capacidad de darse normas sin influencias ni presiones. De aquí, por ejemplo, se deriva el consentimiento informado en medicina. El principio de beneficencia. Hay que actuar en beneficio de los otros, promoviendo sus legítimos intereses. Implica a veces promover su máximo interés sin tener en cuenta su opinión, porque el profesional sabe más. Es un poco todo para el paciente, pero sin el paciente. Por ejemplo, este principio se usa cuando la autonomía del paciente está disminuida. El principio de maleficencia. Trata de abstenerse de causar un perjuicio o daño a otros. Por ejemplo, no realizar tratamientos invasivos, aunque sea la forma más fácil de solucionar un problema, si hay un tratamiento que pueda hacer menos daño. Y por último, el principio de justicia, que consiste en tratar a cada uno como corresponde, intentando disminuir las desigualdades. Estos principios son siempre obligatorios a no ser que choquen los unos contra los otros. Entonces, dependiendo de las circunstancias, se da prioridad a unos o a otros. Y es entonces cuando aparecen los dilemas éticos. Por ejemplo, ¿es lícito dañar a alguien para proporcionarle un bien mayor? Si cuando tratamos otras técnicas de la ingeniería genética surgen muchísimos problemas éticos a pesar de los principios de la bioética, por ejemplo, toda la polémica que existe alrededor del consumo de transgénicos, ¿os podéis imaginar el problema en el que nos metemos cuando hablamos de clonación? En este caso, además, hablamos solo de clonación animal y vegetal. Dejamos la humana a un lado para otro posible vídeo. Ahora todos pensamos en la oveja Dolly cuando pensamos en clonación animal. Ya sabéis, el primer mamífero en ser clonado. Pero eso sucedió en el año 1996, 3 años después del estreno de Jurassic Park. En esta época ya había clonación animal. Aunque es menos conocido, realmente la clonación empezó clonando ranas en 1952. Justamente ese animal del que utilizan los genes en Jurassic Park para completar la secuencia de ADN de los dinosaurios, que no está completa. La clonación animal puede tener muchas aplicaciones a futuro.
Por ejemplo, puede ayudar al avance de la investigación científica proporcionándole a los experimentadores sujetos idénticos para sus experimentos. Puede servir también para aumentar el número de trasplantes, pues está empezando a demostrar la compatibilidad que puede existir entre los órganos humanos y los de cerdo. Incluso muchos piden clonar animales con características beneficiosas o únicas, por ejemplo, caballos de carreras o incluso mascotas. La clonación está lejos de estar perfeccionada y todos los seres creados con esta técnica tienen una calidad de vida bastante disminuida porque tienen serios problemas de salud y una supervivencia muy baja. Sin embargo, si queremos llegar a perfeccionar la técnica algún día, tendremos que seguir creando animales en estas circunstancias. Pero aunque no existieran estos problemas, pueden existir otros. La introducción de una bajada en la variabilidad genética puede generar en una especie un desequilibrio ecológico. Ya sabéis, eso de no tener una mezcla de sangre, de que tus padres sean hermanos. Todos sabemos que esto puede a la larga generar problemas en la especie. Y si a día de hoy hay mucha gente cuestionando la ética del uso de animales en la investigación científica o incluso la ética de la ganadería, imaginaos si creamos animales para nuestro propio beneficio o incluso para solamente saciar nuestra curiosidad científica. Pero demos todavía un paso más allá. Hasta ahora hemos hablado de bioética y clonación de animales existentes, pero en Jurassic Park no clonan cualquier cosa. ¿Podemos recuperar animales extintos? La respuesta es sí, y este proceso se denomina desextinción. Todavía hay muchísimos problemas técnicos, pero se considera que hay 3 técnicas para volver a engendrar especímenes extintos. Una es la cría selectiva, intentada por primera vez por Heinz y Lutz Heck en 1920. Consiste en cruzar distintas razas ahora existentes e ir seleccionando de las crías las características que más se van pareciendo a la especie extinta y así cruzarlas otra vez entre ellas. Por ejemplo, ellos intentaron recuperar al uro euroasiático, extinguido en el siglo XVII, y para ello mezclaron varias especies de ganado bovino para conseguir el tamaño, la cornamenta y la fiereza que caracterizaba al uro. A pesar de su fracaso, esta técnica se ha seguido utilizando. La segunda de las técnicas sería la inhibición genética. Todavía no se ha probado, pero consistiría en modificar genéticamente a los descendientes más cercanos de las especies extintas. Por ejemplo, recuperar a los dinosaurios a partir de los huevos de las aves. Porque todos sabíais que los dinosaurios y las aves están emparentados, ¿verdad? Y por supuesto, la tercera técnica es la clonación. Es increíblemente difícil y básicamente funciona como en la película. Incluso se ha intentado recuperar la sangre de los mosquitos atrapados en ámbar. El primer problema es que el ADN solo dura 7 millones de años. Lo que parece un montón, pero no es ni por asomo suficiente para recuperar dinosaurios. Y para continuar, aunque el animal se haya extinguido mucho más cerca de nuestro tiempo, sigue siendo muy difícil conseguir una secuencia de ADN completa y válida. De hecho, muchos científicos han propuesto rellenar esos huecos, como en la película, con los genes de otros animales, los que lo convertiría en clones y transgénicos a la vez. El único caso de éxito relativo de la desextinción por clonación fue llevado a cabo en España. Se clonó al último ejemplar de bucardo español, Celia, una subespecie de cabra montesa, que se halló muerta y por tanto extinta en el año 2000. Se intentó clonar varias veces y uno de los embarazos, que se llevó a cabo en cabras montesas normales, llegó a término. Nació la cría, pero falleció por problemas respiratorios minutos después. Surgen muchísimas preguntas con respecto a la desextinción. La primera sería si la cría selectiva y la inhibición genética son realmente desextinción. Al final solo generan aproximaciones. ¿Se puede considerar esto la misma especie que la especie extinta? Pasa un poco similar con la clonación. A pesar de que genéticamente serían exactamente igual que la especie extinta, nos damos cuenta de que las primeras generaciones tendrían que gestarse con hembras de especies similares, compatibles, por ejemplo, como decíamos, el bucardo y la cabra montesa. Esto quiere decir que a pesar de su igualdad genética con la especie extinta, su crianza, su socialización y el ambiente en el que se rodea sería propio de la especie que lo cría. ¿Esto afecta a que se pueda considerar la misma especie que la extinta? Además, en todo caso, ¿es un individuo o un conjunto de clones todos exactamente iguales una especie?
¿podemos decir que se ha desextinguido la especie? Por supuesto, igual que en el caso de las especies actuales, la bioética tiene mucho que decir. ¿Es lícito permitir todas estas malformaciones, sufrimiento y baja esperanza de vida para los avances científicos? En caso de superar los problemas técnicos, ¿no sería un problema la consanguinidad para evitar una nueva extinción? ¿Y cómo se enfrentarían a enfermedades actuales para las que no tenían defensa cuando se extinguieron? Y hablando de eso, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de crear nuevas enfermedades en el proceso o de despertar patógenos que ahora están inertes. Por otro lado, otro problema planteado es que actualmente el nicho ecológico que estas especies ocupaban o ya no existe o está ocupado por otro animal, de tal forma que podríamos estar creando especies invasoras que sean un peligro para el equilibrio ecológico. Aunque algunos apuntan que en ciertos casos estos animales sí podrían ser beneficiosos para el ecosistema. Por ejemplo, si desextinguiéramos a los mamuts, con sus excrementos podrían fertilizar la tundra. Pero continuamos, cambiando un poco de tercio desde un punto de vista legal. ¿Qué estatus tendrían estos animales? Los productos naturales no se pueden patentar en ningún país. Pero en muchos países como en Estados Unidos lo que sí se puede registrar como invento propio es la creación de organismos vivos sintéticos, como sería el caso de la clonación. ¿Quiere decir esto que carecerían de derechos como animales, que serían registrados como propiedades de empresas o de individuos? Y finalmente, ¿no sería todo esto revertir la selección natural que nos ha traído hasta aquí? ¿Qué animales sería justo desextinguir aquellos que se han extinguido por causa del hombre? Y como algunos plantean, ¿es esto una distracción para el verdadero problema que sería evitar nuevas extinciones? En conclusión, ¿dónde paramos la investigación científica? ¿Acaso tenemos que pararla? Aunque podamos hacer algo, ¿debemos hacerlo? ¿Hay una excesiva sacralización de lo natural? Al final, no todo lo natural es bueno, como las enfermedades, y no todo lo sintético es malo, como la cura de esas enfermedades. La respuesta a estas preguntas os las dejo a vosotros. No os cortéis en dejarme vuestra opinión en comentarios, estoy deseando leerlo y contestaros. Además, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Recordad seguirme en el resto de mis redes sociales y por lo demás, ya sabéis, ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca, nunca, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.